Más de 12.000 personas habían muerto en el conflicto que duró una década en el norte de Burkina Faso. Ibrahim Traoré sabía que las soluciones militares habían fracasado, sin decírselo a nadie, sin protección alguna, se adentró en el desierto para encontrarse con uno de los líderes terroristas más peligrosos del mundo. La mañana comenzó como cualquier otra en Ouagadougou. El presidente Ibrahim Traoré revisó los informes de inteligencia mientras tomaba un desayuno sencillo. En sus habitaciones del complejo presidencial, los documentos pintaban un panorama sombrío. Otro pueblo atacado, 23 civiles muertos, infraestructura destruida. El patrón se había repetido durante años en el norte de Burkina Faso, con las fuerzas gubernamentales aparentemente impotentes para detenerlo. Traoré dejó los informes a un lado y caminó hacia la ventana. A lo lejos, pudo ver la ciudad despertando, vendedores ambulantes instalándose, niños con uniforme dirigiéndose a las escuelas. La vida continuando a pesar de la sombra de la violencia que había asolado al país durante más de una década desde que asumió el poder. Había intentado de todo para acabar con la insurgencia, aumentar la presencia militar, acercamiento a la comunidad, desarrollo económico en las regiones, facturas. Nada había funcionado. La noche anterior había recibido un mensaje inesperado a través de un anciano imán que, de alguna manera, había conseguido acceso al complejo presidencial. El líder religioso se acercó a él después de una función oficial y le presionó. Un papel doblado en la mano. De Muhammad el-Gazawi, susurró el imán antes de desaparecer entre la multitud en el Gazawi. Solo mencionar su nombre helaba la sangre de la seguridad del país. Líder de la sombra del Sahel, el grupo insurgente más brutal que operaba a través de las regiones fronterizas de Burkina Faso, Malí y Níger, responsable de innumerables atrocidades. Un fantasma que había eludido la captura durante años, a pesar de las cacerías internacionales. El mensaje fue breve. Reúnete conmigo solo. Mañana, no lleves armas ni guardia. Las coordenadas están adjuntas. Una oportunidad para la paz. Cualquier evaluación de seguridad razonable declararía que se trataba de una trampa. Los asesores de Traoré lo habrían prohibido de manera unánime. Los aliados internacionales lo llamarían locura. Sin embargo, mientras observaba cómo su ciudad cobraba vida con la luz de la mañana, Traoré tomó su decisión. Días después, salió de sus habitaciones vestido con ropa civil sencilla, pantalones khaki, una camisa de algodón ligera, sin símbolos de su cargo. Le dijo a su jefe de gabinete que tomaba un día personal para visitar su aldea de la infancia y que no necesitaba seguridad, una media verdad que le permitió tener el día libre. En lugar de su vehículo oficial, tomó un jeep sin marcas del parque de vehículos. El guardia en la entrada apenas le echó un vistazo. Acostumbrado al estilo poco convencional del presidente y su preferencia por la soledad ocasional una vez fuera de la capital, Traoré condujo hacia el norte. El paisaje se transformó gradualmente, de la verde vegetación del sur al árido semidesierto del norte. Conocía bien esos caminos desde su época como oficial militar, antes de convertirse en presidente. Cada aldea por la que pasaba le recordaba el costo humano del conflicto: casas abandonadas, puestos de control de seguridad, los ojos cansados de los residentes que habían presenciado demasiada violencia. 6 horas después, llegó a las coordenadas especificadas en el mensaje. Era una zona remota cerca de la frontera con Malí, una tierra de nadie por la que las fuerzas gubernamentales rara vez entraban. Aparcó el jeep junto a un grupo de árboles de acacia y esperó. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una hora. El sol de la tarde caía implacable. Traoré permaneció en el vehículo. Las dudas comenzaron a surgir. ¿Lo habían atraído fuera de la capital con otro propósito? Se estaba llevando a cabo un ataque mientras él permanecía sentado en el desierto. Entonces los vio. 3 camionetas se acercaban desde el norte, levantando nubes de polvo a su paso. A medida que se acercaban, pudo distinguir las banderas negras que se habían convertido en sinónimo de terror a lo largo del Sahel. Hombres con el rostro cubierto y fusiles de asalto estaban de pie en las cajas de las camionetas. Ya era demasiado tarde para reconsiderarlo. Traoré salió de su vehículo, levantando ligeramente las manos vacías para mostrar que no estaba armado. Las camionetas formaron un semicírculo a su alrededor, con los motores en marcha. Los armados saltaron y formaron un perímetro. Desde el vehículo central, emergió una figura alta. A diferencia de sus hombres, el rostro de Muhammad el-Gazawi estaba descubierto. Era más joven de lo que Traoré había esperado, quizás en sus 30 años, con una barba recortada y ojos penetrantes que habían visto su parte de conflicto. Vestía ropa tradicional del desierto, pero se movía con la postura de alguien que había recibido entrenamiento militar. Presidente Traoré, dijo el-Gazawi, su voz atravesando el espacio entre ellos. No esperaba que viniera solo. Y sin embargo, me pediste que lo hiciera, respondió Traoré con calma. Una prueba que ha superado. El Gazawi hizo un gesto hacia una pequeña tienda que Traoré no había notado antes,
ubicada debajo de un solitario árbol de acacia a varios metros de distancia. ¿Hablamos fuera de este calor? Los dos hombres caminaron hacia la tienda, rodeados por luchadores vigilantes. Dentro, el mobiliario era sencillo en dos cojines, sobre una alfombra, una pequeña mesa con agua y té. Nada más se sentaron uno frente al otro, dos líderes de mundos opuestos. ¿Por qué pediste esta reunión?, preguntó Traoré directamente. El Ghazaoui vertió 2 vasos de agua, ofreciéndole uno a Traoré. Porque después de 10 acos de lucha, ninguno de los dos está ganando. Tus fuerzas no pueden eliminarnos. Nosotros no podemos derrocar a tu gobierno. Mientras tanto, nuestra gente sufre. Nuestra gente, notó Traoré el uso de esas palabras. Así que, ¿aún te consideras burkinabé? Nací en Jibo, confirmó el Ghazaoui, nombrando un pueblo en el norte de Burkina Faso. Estudié ingeniería en Ouagadougou antes de la primera represión gubernamental en 2014. A mi hermano fue arrestado, torturado y asesinado, aunque no tenía ninguna conexión con grupos militantes. Ese camino fue elegido para mí por tus predecesores. Traoré asintió lentamente. Había escuchado historias similares innumerables veces. La radicalización de jóvenes tras las operaciones de seguridad excesivas de los regímenes anteriores. Y, ¿ahora qué camino eliges para ti? El Ghazaoui lo estudió por un momento antes de responder. Eso depende de lo que ofrezcas. No a mí personalmente, sino a la gente del norte, los olvidados. Durante la siguiente hora, hablaron de manera sincera sobre las causas profundas del conflicto. El Ghazaoui describió las quejas de la comunidad del norte en la marginación por parte del gobierno central, la falta de servicios básicos, las respuestas militares excesivas, la presencia militar extranjera que muchos veían como una ocupación. Traoré escuchó más de lo que habló, preguntando ocasionalmente cuestiones que demostraban su comprensión de la compleja dinámica de la región. Había crecido en circunstancias similares, en un pueblo que había vivido su parte de dificultades. La diferencia era que él había canalizado sus frustraciones hacia el servicio militar y, eventualmente, el liderazgo político en lugar de hacia la insurgencia. Las tácticas de tu movimiento, atacar a civiles, destruir escuelas, ¿cómo ayudan estas acciones a la gente a la que dices representar? Finalmente preguntó Traoré. En la expresión de el Ghazaoui se endureció. Algunos ataques que se nos atribuyen fueron cometidos por otros. Algunos fueron realizados por comandantes que no pude controlar y algunos han hizo una pausa. Algunos fueron estratégicos. Cuando los maestros extranjeros reemplazan la educación coránica, cuando las ONG traen valores extranjeros, cuando los edificios gubernamentales representan opresión, estos se convierten en objetivos. A niños han muerto, dijo Traoré simplemente. Los niños mueren por falta de agua limpia, por enfermedades prevenibles, por pobreza, todos los días en el norte, replicó el Ghazaoui. ¿Dónde estaba la preocupación del gobierno antes de que se convirtieran en víctimas de los titulares? El Ghazaoui. La conversación continuó, tensa pero productiva. Ninguno de los dos cedió completamente el terreno moral. Sin embargo, ambos reconocieron fracasos de su parte. A medida que la tarde avanzaba, Traoré cambió de tema. ¿Qué se necesita para que la sombra del Sahel deposite las armas? El Ghazaoui se recostó, considerando la pregunta en 3 cosas. Primero, la retirada de toda presencia militar francesa de Burkina Faso. Segundo, autonomía genuina para las regiones del norte, control sobre el gobierno local, la educación y la gestión de los recursos. Tercero, amnistía para mis combatientes y un lugar en la mesa para las conversaciones de reconciliación nacional. Traoré había esperado la primera demanda. Su propio gobierno ya había comenzado a reducir la presencia militar extranjera. La segunda era complicada pero potencialmente negociable. La tercera sería políticamente explosiva. ¿Y a cambio?, preguntó el Ghazaoui. Un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes, desarme gradual, integración de aquellos combatientes que deseen unirse a las fuerzas regulares. Mi compromiso personal con la paz. ¿Tu compromiso personal?, repitió Traoré. ¿Puedes controlar todas las facciones dentro de tu movimiento? La vacilación del Ghazaoui fue reveladora. El 80% lo haré inmediatamente. El resto seguirá cuando vean los beneficios de la paz. Aquellos que se nieguen se convertirán en forajidos para ambos bandos. Fuera de la tienda, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el paisaje desértico. Traoré se dio cuenta de que habían estado hablando casi 3 horas. No puedo tomar estas decisiones solo, dijo finalmente. Tampoco puedo ofrecer garantías sin un proceso adecuado, pero puedo comenzar el trabajo. Y no puedo confiar solo en palabras de una figura gubernamental, respondió el Ghazaoui. Ya hemos oído promesas antes. Traoré consideró esto un momento. Luego hizo una oferta sin precedentes. ¿Y si comenzamos con un alto el fuego localizado? Una provincia sencilla. Ustedes retiran a sus combatientes,
Nosotros retiramos nuestra presencia militar pesada, patrullas comunitarias conjuntas, tus hombres y los míos trabajando juntos. Traemos recursos de desarrollo, comenzamos a reconstruir la infraestructura, un caso de prueba. La expresión de El Ghazaoui permaneció impasible, pero sus ojos mostraron interés. ¿Qué provincia? La que elijas, respondió Traoré. Esto sorprendió al líder insurgente. Tras un momento de reflexión, dijo, Ansunam. Mi provincia natal. Traoré asintió. Era una de las regiones más afectadas, un bastión de actividad. Insurgente en elegirla demostraba seriedad por ambas partes. Un mes, comenzando la próxima semana, confirmó Traoré. Si funciona, lo expandimos a las provincias vecinas. Si falla, ambos sabemos que esta fue nuestra única oportunidad. Los detalles de la implementación mientras caía la oscuridad. Cómo comunicarse, cómo manejar a los posibles saboteadores, cómo evitar que los intereses extranjeros, particularmente Francia, socavaran el frágil proceso en cuando concluyeron. Traoré hizo una última solicitud. Antes de quiero conocer a algunos de tus combatientes, escuchar directamente de ellos. El Ghazaoui parecía sorprendido, pero aceptó. Afuera, llamó a 3 hombres de diferentes edades. El más viejo, quizás de unos 50 años, había sido agricultor antes de que las fuerzas gubernamentales quemaran su aldea, sospechando que apoyaba a los insurgentes. El hombre de mediana edad había sido maestro hasta que las escuelas cerraron debido al conflicto. El más joven, con apenas 20 años, no había conocido otra cosa que la guerra durante la mayor parte de su vida. Traoré habló brevemente con cada uno, preguntándoles sobre sus experiencias, sus esperanzas. Sus historias reforzaron lo que ya sabían. Este conflicto tenía raíces complejas que la fuerza militar por sí sola nunca podría abordar. Cuando se preparaba para irse, el Ghazaoui se acercó una vez más. Tomaste un riesgo enorme viniendo aquí, dijo el líder insurgente. ¿Por qué? Traoré miró hacia el desierto, donde las estrellas comenzaban a aparecer en el vasto cielo sobre él, porque alguien tenía que romper el ciclo. Demasiados han muerto mientras hablábamos de hablar. El Ghazaoui extendió su mano. Un gesto tanto simple como profundo. En 30 días sabremos si esto fue sabiduría o locura. Traoré aceptó el apretón de manos. Sea lo que sea, habremos intentado lo que no se ha intentado antes. El viaje de regreso a Ouagadougou fue largo y solitario, lo que dio a Traoré tiempo para contemplar la magnitud de lo que acababa de suceder y lo que le esperaba. Para cuando llegó a la capital, cerca del amanecer, ya había formulado un plan para avanzar sin causar un caos político inmediato. Entró al complejo presidencial por una entrada lateral, con la esperanza de llegar a sus habitaciones antes de que alguien notara su ausencia. No tuvo Señor presidente, la voz pertenecía al coronel Ouedraogo, su jefe de seguridad, que estaba de pie en el pasillo oscuro, con una expresión preocupada. Ha estado fuera durante 24 horas. Ninguna comunicación, ningún detalle de seguridad. Troy había anticipado este enfrentamiento. Necesitaba tiempo a solas, coronel, para pensar. Con todo respeto, señor, eso no es aceptable. Hemos estado en alta alerta. Hay protocolos que yo establecí, interrumpió Traoré suavemente, y que puedo modificar cuando sea necesario. Ouedraogo lo estudió de cerca. No estaba en su aldea, lo verificamos. En lugar de seguir mintiendo, Traoré tomó una decisión. Conmigo, coronel, lo que voy a decirle no puede salir de nosotros dos por ahora. En su oficina privada, segura de dispositivos de escucha, Traoré reveló los detalles de su reunión con el Ghazaoui. ¿Cómo era diáspora? Ouedraogo se sorprendió inicialmente, y luego se enfureció por el riesgo que Traoré había tomado. Una decisión calculada, Traoré explicó con calma. Si me hubieran matado, el vicepresidente Kabore habría continuado con nuestras políticas. Pero si yo tenía éxito, si nosotros teníamos éxito, miles de vidas podrían salvarse. ¿Éxito? Preguntó Ouedraogo, evidenciando escepticismo. Hemos acordado un alto el fuego de 30 días en la provincia de Sam, comenzando la próxima semana. Un caso de prueba para una paz potencialmente más amplia. Ouedraogo sacudió la cabeza. Incrédulo, el ejército se opondrá. Los franceses lo socavarán. El público estará dividido en todo, cierto, reconoció Traoré. Por eso necesitamos abordar esto con cautela. Aún no se harán anuncios públicos. Reubiquemos nuestras fuerzas en silencio. Monitoreemos la situación. Preparemos contingencia. Si fracasa, no habremos perdido mucho. Si muestra resultados positivos. Dejó la frase sin terminar. Las implicaciones claras han... En los días siguientes, Traoré celebró reuniones confidenciales con sus asesores más cercanos, el ministro de Defensa, el jefe de inteligencia y el ministro de Asuntos Exteriores. Las reacciones variaron desde el optimismo cauteloso hasta la oposición total, pero la autoridad de Traoré prevaleció. Se emitieron órdenes cuidadosas para un repliegue estratégico en la provincia de Sam.
El lenguaje fue lo suficientemente vago como para evitar preguntas inmediatas 6 días después de su reunión en el desierto. Traoré recibió un mensaje de texto de un número desconocido. A los halcones están en sus nidos. Las palomas pueden volar. Era la confirmación de el Gazawi de que sus combatientes se habían retirado de las posiciones ofensivas. Ese mismo día, Traoré ordenó la retirada de la artillería pesada y la reducción de la presencia militar en áreas clave de Sam. Los reemplazó con una unidad de seguridad comunitaria recién formada, soldados regulares emparejados con voluntarios locales, enfocados en la protección más que en operaciones ofensivas. La primera semana pasó en un tenso silencio. Ambas partes esperaban una traición, una reanudación de la violencia. No ocurrió. En la segunda semana, los residentes de Sun comenzaron a notar el cambio. Los mercados reabrieron, los agricultores regresaron a los campos que habían estado abandonados durante mucho tiempo. Los niños jugaron fuera nuevamente en la tercera semana. Traoré dio su paso más audaz hasta el momento. Sin anuncio público viajó a Djibo, la capital provincial de Sam, que había estado bajo un sitio virtual durante años. Llevó consigo ingenieros, personal médico y recursos para reparaciones inmediatas de infraestructura. La población local se sorprendió al ver al presidente caminar libremente por sus calles, escuchando sus preocupaciones directamente. Lo que no sabían era que la noche anterior el Gazawi también había estado en Djibo, asegurándose de que sus combatientes restantes mantuvieran el fuego y evaluando la respuesta de la comunidad. Los dos líderes nunca se encontraron en público, pero una línea telefónica segura los mantenía en comunicación mientras el experimento se desarrollaba en la cuarta semana. Las noticias sobre los cambios dramáticos en Su comenzaron a difundirse. Por todo Burkina Faso, los periodistas cuestionaron el cambio en la postura militar. Los políticos de la oposición exigieron explicaciones. Las embajadas extranjeras, particularmente la francesa, expresaron preocupación por lo que llamaban un vacío de seguridad. Era el momento de hacer público el proceso. En el día 28 del alto el fuego, Traoré se dirigió a la nación desde Djibo, una elección simbólica poderosa, con líderes locales de diversos orígenes étnicos y religiosos de pie detrás de él. Reveló los detalles de lo que había sucedido. Un mes, tomé un paso sin precedentes en busca de la paz. Comenzó, con la voz firme. Me reuní directamente con Muhammad el Gazawi, líder del movimiento Sombra del Sahel. Se escucharon suspiros de asombro entre los periodistas presentes. Esto no fue una rendición ni una negociación con el terrorismo. Fue un reconocimiento de que, después de 10 años de conflicto y 12.000 muertes, las soluciones militares por sí solas han fracasado. Fue un intento de romper el ciclo de violencia que ha destruido comunidades a lo largo de nuestro norte. Continuó describiendo el alto el fuego localizado, lo presentó como una solución burkinabé para un problema burkinabé. Enfatizó que no se había consultado a ninguna potencia extranjera. Un golpe deliberado a los franceses cuyas operaciones antiterroristas a menudo habían exacerbado las tensiones. Durante 28 días no ha muerto ni un solo civil a causa del conflicto en la provincia de Zhejiang. Los mercados se han reabierto. Las escuelas están preparándose para reanudar sus actividades. Esto aún no es paz, pero es un vistazo a lo que la paz podría ser. Lutego. Traoré anunció la expansión del modelo a 2 provincias vecinas, con un marco claro en reubicación gradual de las fuerzas militares, unidades de seguridad comunitaria conjuntas, proyectos de desarrollo acelerados y reformas en la gobernanza local para abordar agravios de larga data. A aquellos combatientes que aún están en el monte les digo esto: hay un camino de regreso, no a través de la amnistía por los crímenes contra civiles. La justicia aún debe ser servida, pero a través de un proceso de desarme, reintegración y reconciliación que reconozca las raíces complejas de este conflicto. El discurso fue recibido con una mezcla de esperanza, escepticismo y indignación. Los duros de la milicia condenaron la negociación con los terroristas. Los partidos de oposición acusaron a Traoré de poner en peligro la seguridad nacional. La embajada francesa emitió un comunicado expresando serias reservas sobre el enfoque, pero en las calles de Djibo ocurrió algo notable. Mientras Traoré caminaba entre la gente después de su discurso, una mujer anciana se le acercó, le tomó las manos y simplemente dijo: ahora puede dormir por la noche sin miedo. Gracias. Esa noche, en la línea segura, el Gazawi ofreció su propia evaluación. Tu discurso fue bien recibido en nuestras comunidades, pero hay desafíos por delante. Combatientes extranjeros están llegando desde Malí, enviados por aquellos que se benefician del caos. Intentarán romper esta paz. ¿Y tu control sobre tus fuerzas?, preguntó Traoré, manteniéndolo
pero tenso, respondió el Gazawi. Necesitan ver beneficios tangibles, pronto en trabajos, desarrollo, dignidad. Las palabras por sí solas no sostendrán esto. Traoré comprendió la fragilidad de lo que habían comenzado un paso a la vez. Mañana comenzamos la expansión a las provincias de Yudelan y Yaga. Tus combatientes allí tienen sus órdenes, nada de attacks, mantén solo posiciones defensivas. Permite que los equipos de desarrollo entren. Los siguientes 3 meses pusieron a prueba el marco repetidamente. En 2 ocasiones, elementos disidentes dentro de la insurgencia atacaron posiciones gubernamentales. En cada caso, los leales a el Gazawi ayudaron a identificar y neutralizar a los perpetradores. Una vez, un comandante militar demasiado entusiasta ordenó un asalto no autorizado a un supuesto escondite de insurgentes. Traoré lo reasignó inmediatamente gradualmente. El experimento se expandió a 5 provincias, luego a 8, no sin retrocesos. La violencia aún estalló. La confianza seguía siendo frágil y con intereses extranjeros que seguían intentando socavar el proceso. Pero surgió un patrón en las áreas donde se implementó el marco en las víctimas civiles cayeron en más del 80%. La económica se reanudó y las comunidades comenzaron el largo proceso de sanación. 6 meses después de su encuentro en el desierto con el Gazawi, Traoré dio el paso más controvertido hasta el momento. Invitó al líder insurgente a participar en las conversaciones de paz, transmitidas a nivel nacional, en Ouagadougou. La invitación provocó protestas de los grupos de víctimas, la renuncia de 2 ministros del gabinete y una severa nota diplomática de Francia. Sin embargo, Traoré persistió aun cuando el Gazawi llegó a la capital. Bajo estricta seguridad y habiendo entregado sus armas como se acordó, marcó la primera vez en la historia africana que un líder insurgente activo fue incluido en un proceso de paz formal sin haber sido derrotado previamente en el campo militar. Las conversaciones fueron difíciles, emocionales, y a menudo estuvieron al borde del colapso. Las víctimas confrontaron a los perpetradores. Las tensiones religiosas y étnicas se agudizaron. El establecimiento militar resistió los compromisos en los arreglos de seguridad. Los observadores internacionales cuestionaron si una paz duradera era posible dada la profunda división en el tercer día de las conversaciones. Durante un intercambio particularmente acalorado sobre la responsabilidad por las atrocidades, una joven se levantó en la audiencia. Se identificó como alguien que había perdido toda su familia en un ataque insurgente 2 años antes. Tengo todo el derecho de querer venganza, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Pero, ¿qué traerá eso de vuelta? No, mis padres, no mis hermanos, no mi aldea. Miró directamente a el Gazawi. No perdono lo que se hizo, pero quiero que se detenga la matanza. Quiero que otras familias permanezcan unidas. Su intervención cambió el tono de los debates. Las discusiones pasaron de la recriminación a soluciones prácticas para una paz sostenida, arreglos de seguridad, prioridades de desarrollo, reformas en la gobernanza y mecanismos para la justicia que equilibraran la responsabilidad con la reconciliación. Después de 2 semanas de intensas negociaciones, se firmó el Acuerdo de Ouagadougou. No era un documento perfecto ni una solución completa, pero sí un marco que podía evolucionar. Sus principios clave incluían la eliminación de bases militares extranjeras, la gobernanza descentralizada para las regiones del norte, la integration de los antiguos insurgentes en las fuerzas de seguridad comunitarias y la creación de una comisión de la verdad y reconciliación. Cuando el Gazawi firmó el documento, poniendo fin oficialmente a su estatus como el terrorista más buscado de Burkina Faso, y comenzando su nuevo rol como parte de un consejo de gobernanza transitoria del norte. Intercambió una mirada breve con Traoré. En ese momento, pasó el reconocimiento tácito de lo improbable de su viaje, de enemigos mortales a cautelosos socios en la paz. La reacción internacional fue mixta. Los líderes regionales expresaron su apoyo, muchos enfrentando situaciones similares, conflictos en sus propios países. Las potencias occidentales eran escépticas, especialmente Francia, que perdería una influencia significativa bajo los nuevos acuerdos. Los expertos en terrorismo global debatían si el enfoque podría ser replicado en otros lugares, o si era único a las circunstancias específicas de Burkina Faso. Un año después de la reunión secreta en el desierto que lo había comenzado todo, Ibrahim Traoré se encontraba en las afueras de una aldea en la provincia de Soum, que había estado abandonada durante años debido al conflicto. Ahora rebosaba de vida en casas en reconstrucción, compas cultivados, una escuela en funcionamiento. Junto a él estaba Mohamed el Gazawi, ya no un líder insurgente, pero aún una figura compleja y controvertida en la historia en evolución del país. ¿Creías que esto era posible?, preguntó Traoré en voz baja. Cuando enviaste esa nota, pidiendo una reunión, el Gazawi consideró la pregunta. Creí que era necesario intentarlo. Después de enterrar a suficientes combatientes,
y ver sufrir a suficientes civiles. Incluso el guerrero más comprometido empieza a cuestionar el camino del conflicto perpetuo. Miraron cómo los niños jugaban en el centro de la aldea. Su risa, un sonido que había estado ausente en esta región durante demasiado tiempo. La paz sigue siendo frágil, reconoció Traoré. Todavía hay ataques, aún desconfianza, intereses extranjeros que intentan desestabilizar lo que hemos construido. Sí, asintió el Gazawi, pero cada mes que se mantiene es un mes que reconstruye la confianza. Cada escuela que se reabre, cada mercado que prospera, cada familia que regresa a casa, fortalece los cimientos, lo que ninguno de los dos hombres dijo en voz alta. Pero ambos comprendieron, fue que su enfoque no convencional había cambiado fundamentalmente la narrativa de resolución de conflictos en la región. Durante décadas, los únicos modelos habían sido o una victoria militar total, rara vez alcanzada, o negociaciones superficiales que no abordaban las causas profundas. Su tercer camino, difícil, peligroso e imperfecto, ofrecía algo diferente en un proceso de propiedad local, que reconocía la complejidad de los conflictos modernos y la necesidad de soluciones que fueran más allá de la fuerza militar. Mientras caminaban por la aldea que cobraba vida, un grupo de ancianos se acercó a saludarlos. Uno, una mujer de unos 70 años, habló con la franqueza que a menudo viene con la edad. «Ustedes dos trajeron de vuelta a nuestros hogares», dijo, mirando entre el presidente y el exinsurgente. «Pero el camino por delante sigue siendo largo. ¿Continuarán caminando juntos?». La pregunta colgaba en el aire entre ellos, encarnando la incertidumbre del futuro de su nación. Ambos hombres habían tomado enormes riesgos personales y políticos. Ambos habían sido cambiados por el proceso. Ambos enfrentaban oposición dentro de sus propias comunidades. La alternativa es regresar a un conflicto que ninguna de las partes puede ganar, respondió finalmente Traoré. Por el bien de estos niños, debemos encontrar una manera de avanzar. El Gazawi asintió en acuerdo. Las armas han caído en gran parte de nuestra tierra. Ahora viene la tarea más difícil en construir una paz que dure más allá de las personalidades, más allá de la política. A medida que el sol se ponía sobre la aldea, proyectando largas sombras sobre el paisaje en recuperación, Traoré reflexionó sobre el improbable viaje que había comenzado con su solitaria conducción hacia el desierto un año antes. Una sola conversación no había resuelto todos los problemas de Burkina Faso. La violencia aún estallaba en partes del país. La oposición política seguía siendo feroz. Las potencias extranjeras continuaban sus intentos de influir en los eventos. Sin embargo, algo fundamental se había transformado. Una nación que se había resignado al conflicto interminable había vislumbrado una alternativa. Comunidades que habían estado divididas por la violencia comenzaban a reconstruir lentamente su tejido social. Un proceso propio de los burkinabé, no impuesto por consultores extranjeros ni dictado por instituciones internacionales, estaba evolucionando según las necesidades y realidades locales. Había comenzado con un simple reconocimiento de que, incluso los conflictos más intransigentes, finalmente requieren que los adversarios vean la humanidad del otro, no para excusar la violencia ni borrar la responsabilidad, sino para encontrar un camino más allá de la enemistad perpetua. Cuando Traoré dejó la aldea para regresar a la capital y a los innumerables desafíos que aún enfrentaba su nación, llevaba consigo la imagen de los niños jugando donde antes solo habían quedado ruinas abandonadas. Era quizás el testimonio más poderoso de lo que se vuelve posible cuando los líderes toman riesgos sin precedentes por la paz, cuando las armas caen en silencio y comienza el trabajo difícil y esencial de la reconciliación.